Investigando la felicidad en Hogwarts. Para mí, Harvard sigue siendo un lugar mágico, incluso después de 12 años cuando invito a mis amigos de Texas a visitar. Afirman que comer en el comedor de los estudiantes de primer año es como estar en Hogwarts, la fantástica escuela de magia de Harry Potter. Si a esto le añadimos los otros hermosos edificios, los abundantes recursos de la universidad, y las aparentemente infinitas oportunidades que ofrece, mis amigos a menudo acaban preguntando: Sean, ¿por qué pierdes el tiempo estudiando la felicidad en Harvard? En serio, ¿qué puede tener un estudiante de Harvard para ser infeliz? En tiempos de Milton, Harvard tenía un lema que reflejaba las raíces religiosas de la escuela: Veritas Christo Ecclesiat, verdad para Cristo y la Iglesia. Desde hace muchos años, ese lema se ha truncado en una sola palabra: veritas, o simplemente verdad. Ahora hay muchas verdades en Harvard, y una de ellas es que, a pesar de todas las magníficas instalaciones, un profesorado maravilloso y un alumnado formado por algunos de los mejores y más brillantes de Estados Unidos y del mundo, es el hogar de muchos jóvenes crónicamente infelices. En el 2004, por ejemplo, una encuesta de Harvard Crimson reveló que hasta el 4 de cada 5 estudiantes de Harvard sufrían de depresión al menos una vez durante el curso escolar, y casi la mitad de todos los estudiantes sufrían una depresión tan debilitante que les impedía funcionar. Esta epidemia de infelicidad no es exclusiva de Harvard. Una encuesta del Conference Board publicada en enero del 2010 reveló que solo el 45% de los trabajadores encuestados estaban contentos en sus puestos de trabajo, el porcentaje más bajo en 22 años de sondeos. Las tasas de depresión actuales son 10 veces superiores a las de 1960. Cada año, el umbral de edad de la infelicidad desciende, no solo en las universidades, sino en todo el país. Hace 50 años, la edad media de aparición de la depresión era de 29.5 años. Hoy es casi exactamente la mitad, 14.5 años. Mis amigos querían saber por qué se estudia la felicidad en Harvard. La pregunta que les respondí fue: ¿por qué no empezar por ahí? Así que me propuse encontrar a los estudiantes, ese 1 de cada 5 que realmente prosperaban, los individuos que estaban por encima de la curva en términos de felicidad, rendimiento, logros, productividad, humor, energía o resiliencia, para ver qué era exactamente lo que les daba tanta ventaja sobre sus compañeros, qué les permitía escapar de la atracción gravitatoria de la norma. Podrían extraerse patrones de sus vidas y experiencias para ayudar a otras personas de todos los ámbitos a tener más éxito en el mundo, que es cada vez más estresante y negativo. Resulta que sí, los descubrimientos científicos tienen mucho que ver con la oportunidad y la suerte. Encontré por casualidad a 3 mentores, los profesores de Harvard, Phil Stone, Ellen Langer y Tal Ben-Shahar, que estaban a la vanguardia de un nuevo campo llamado psicología positiva, rompiendo con la psicología tradicional que se centraba en lo que hace infelices a las personas y en cómo pueden volver a la normalidad. Los 3 aplicaban el mismo rigor científico a lo que hace que las personas prosperen y destaquen. Las mismas preguntas que yo quería responder. Escapar del culto a la media. El siguiente gráfico puede parecer aburrido, pero es la razón por la que me levanto entusiasmado cada mañana. También es la base de la investigación en la que se basa este libro. Se trata de un diagrama de dispersión. Cada punto representa a un individuo y cada eje representa una variable. Este diagrama en concreto podría representar cualquier cosa: el peso en relación con la altura, el sueño en relación con la energía, la felicidad en relación con el éxito, etc. Si los investigadores obtuviéramos estos datos, estaríamos encantados, porque está claro que existe una tendencia, y eso significa que podemos publicar, que en el mundo académico es lo que realmente importa. El hecho de que haya un extraño punto rojo lo llamamos un valor atípico,
por encima de la curva. No es un problema. No es un problema porque podemos eliminarlo. Podemos borrarlo porque es claramente un error de medición y sabemos que es un error porque está arruinando nuestros datos. Una de las primeras cosas que aprenden los alumnos de los cursos introductorios de psicología, estadística o economía es a limpiar los datos. Si lo que te interesa es observar la tendencia general, de lo que estás investigando, los valores atípicos estropean tus conclusiones. Por eso existen innumerables fórmulas y paquetes estadísticos para ayudar a los investigadores, emprendedores a eliminar estos problemas. Y para que quede claro, no se trata de hacer trampas, son procedimientos estadísticamente válidos. Sí, claro, a uno solo le interesa la tendencia general, a mí no me interesa. El enfoque típico para comprender el comportamiento humano siempre ha sido buscar el comportamiento o resultado medio, pero en mi opinión, este enfoque erróneo ha creado lo que yo llamo el culto a la media. En las ciencias del comportamiento, si alguien hace una pregunta como ¿a qué velocidad puede aprender a leer un niño en un aula? La ciencia cambia esa pregunta por ¿a qué velocidad aprende a leer el niño medio en el aula? Entonces ignoramos a los niños que leen más rápido o más lento y adaptamos la clase al niño medio. Esto es lo que Tal Ben-Shahar llama el error de la media. Es el primer error de la psicología tradicional. Si nos limitamos a estudiar la media, nos quedaremos en la media. La psicología convencional ignora conscientemente los valores atípicos porque no encajan en el patrón. Yo he intentado hacer lo contrario. En lugar de eliminar estos valores atípicos, quiero aprender de ellos. Este concepto fue descrito originalmente por Abraham Maslow cuando explicaba la necesidad de estudiar la punta creciente de la curva, demasiado centrado en lo negativo. Es cierto que hay investigadores en psicología que no se limitan a estudiar a la media, tienden a centrarse en quienes se sitúan en un lado de la media, por debajo de ella. Según Ben-Shahar en Happier, este es el segundo error de la psicología tradicional. Por supuesto, las personas que se sitúan por debajo de la media son las que suelen necesitar más ayuda para aliviar la depresión o el abuso del alcohol o el estrés crónico. Como resultado, los psicólogos han dedicado incomprensiblemente un esfuerzo considerable a estudiar cómo pueden ayudar a estas personas a recuperarse y volver a la normalidad. Por muy valioso que sea este trabajo, solo aporta la mitad de la información. Se puede eliminar la depresión sin hacer feliz a nadie. Se puede curar la ansiedad sin enseñar optimismo. Se puede reincorporar a alguien al trabajo sin mejorar su rendimiento laboral. Si solo te esfuerzas por disminuir lo malo, solo alcanzarás la media y perderás por completo la oportunidad de superar la media. Se puede estudiar la gravedad eternamente sin aprender a volar. Extraordinariamente, hasta 1998 había una proporción de 17:1 entre investigaciones negativas y positivas en el campo de la psicología. En otras palabras, por cada estudio sobre la felicidad y la prosperidad, habían 17 estudios sobre la depresión y el desorden. Esto es muy revelador. Como sociedad sabemos muy bien cómo estar mal y ser desgraciados y muy poco sobre cómo prosperar. Hace unos años un acontecimiento en particular me hizo darme cuenta de esto. Me habían pedido que hablara en la Semana del Bienestar de uno de los internados más selectos de Nueva Inglaterra. Los temas a tratar eran: el lunes, trastornos alimentarios; el martes, depresión; el miércoles, drogas y violencia; el jueves, sexo de riesgo; y el viernes, ¿quién lo iba a decir? Eso es una semana de bienestar, es una semana de enfermedad. Este patrón de sentarse en lo negativo impregna no solo nuestras investigaciones y escuelas, sino también nuestra sociedad. Si ponemos las noticias, la mayor parte del tiempo se dedican a accidentes, corrupción, asesinatos y abusos. Este enfoque en lo negativo engaña nuestros cerebros para que crean que
esta lamentable proporción es la realidad que la mayor parte de la vida es negativa. ¿Has oído hablar del síndrome de la Facultad de Medicina? En el primer año de la Facultad de Medicina, mientras los estudiantes escuchan todas las enfermedades y síntomas que pueden sobrevenir a una persona, muchos aspirantes a médicos se convencen de que de repente han enfermado de todas ellas. Hace unos años, mi cuñado me llamó desde la Facultad de Medicina de Yale y me dijo que tenía lepra, que incluso en Yale es extremadamente rara, pero yo no tenía ni idea de cómo consolarlo, porque acababa de superar una semana de menopausia y estaba muy sensible. La cuestión es, como veremos a lo largo de este libro, aquello en lo que invertimos nuestro tiempo y energía mental puede convertirse en nuestra realidad. No es sano ni científicamente responsable estudiar solo la mitad negativa de la experiencia humana. En 1998, Martin Seligman, entonces presidente de la Asociación Americana de Psicología, anunció que por fin había llegado el momento de cambiar el enfoque tradicional de la psicología y empezar a centrarse más en el lado positivo de la curva, que había que estudiar lo que funciona, no solo lo que no funciona. Así nació la psicología positiva. Pasar hambre en Harvard. En el 2006, el Dr. Tambe Shanhar me pidió que le ayudara a diseñar e impartir un curso llamado Psicología Positiva. Tal aún no era conocido internacionalmente. Su exitoso libro Happier no solo se publicaría hasta la primavera siguiente. Dadas las circunstancias, pensamos que tendríamos suerte si conseguíamos atraer a un centenar de estudiantes lo bastante valientes como para arriesgarse a que su expediente se viera afectado al renunciar a un crédito en, por ejemplo, teoría económica avanzada por uno en felicidad. En los 2 semestres siguientes, casi 1.200 estudiantes de Harvard se matricularon en el curso, es decir, 1 de cada 6 estudiantes de una de las universidades más exigentes del mundo. Enseguida nos dimos cuenta de que esos estudiantes estaban allí porque tenían hambre, estaban hambrientos de ser más felices, no en algún momento del futuro, sino en el presente, y estaban allí porque a pesar de todas las ventajas de las que disfrutaban, seguían sintiéndose insatisfechos. Imagínese a uno de estos alumnos a la edad de 1 año. Muchos yacían en sus cunas con un body que decía rumbo a Harvard, o quizás algún gorrito de Yale por si ocurría algo terrible. Desde que estaban en preescolar, al que en algunos casos estaban matriculados incluso antes de ser concebidos, estaban en el 1% de los mejores de su clase y luego en el 1% de los mejores de los que se sometieron a pruebas estandarizadas por el camino. Ganaban premios, batían récords. No solo se fomentaba este tipo de alto rendimiento, sino que se esperaba. Conozco a un estudiante de Harvard cuya madre guardaba todos los ejercicios de caligrafía y dibujos de manteles individuales de restaurantes que hacía porque esto va a estar en un museo algún día. Eso era mucha presión, mamá. Entonces entran en Harvard, caminan confiados por el comedor de primer año de Hogwarts, el primer día de la universidad, y se dan cuenta de algo terrible. De repente, el 50% de ellos está por debajo de la media. Me gusta decirles a mis alumnos, si mis cálculos son correctos, el 99% de los estudiantes de Harvard no se gradúan entre el 1% de los mejores. No les hace mucha gracia. Con tanta presión para ser grandes, no es de extrañar que cuando estos chicos caen con fuerza. Para empeorar las cosas, esta presión y la depresión que le sigue arrastra a las personas hacia el interior, alejándolas de sus amigos, familias y apoyos sociales. En el momento en que más los necesitan, se saltan comidas, se encierran en sus habitaciones o en la biblioteca y solo salen de vez en cuando para ir a una fiesta, y entonces, en un intento de desahogarse, se emborrachan demasiado como para disfrutar, o al menos recordar que han disfrutado. Incluso parecen demasiado ocupados, preocupados y estresados
para buscar el amor. Según mi estudio de los estudiantes universitarios de Harvard, el número medio de relaciones románticas a lo largo de 4 años es inferior a 1. El número medio de parejas sexuales, si tienes curiosidad, es de 0.5 por estudiante. No tengo ni idea de lo que significa 0.5 parejas sexuales, pero suena como el equivalente científico de segunda base. En mi encuesta descubrí que entre estos brillantes estudiantes de Harvard, el 24% no sabe si mantiene actualmente alguna relación romántica. Lo que ocurriría aquí era que, como tantas personas en la sociedad contemporánea, en el camino hacia la obtención de sus magníficos estudios y sus brillantes oportunidades, habían asimilado las lecciones equivocadas, habían dominado las fórmulas del cálculo y la química, habían leído grandes libros y aprendido historia universal y dominado lenguas extranjeras, pero nunca se les había enseñado formalmente cómo maximizar el potencial de sus cerebros o cómo encontrar sentido y felicidad. Armados con iPhones y asistentes digitales personales, se habían abierto camino a través de una tormenta de experiencias para construir círculos, a menudo a expensas de las experiencias reales. En su búsqueda de grandes logros, se habían aislado de sus compañeros y seres queridos, poniendo en peligro los sistemas de apoyo que tanto necesitaban. Repentinamente observé estas pautas en mis propios alumnos, que a menudo se derrumbaban bajo la tiranía de las expectativas que nos imponemos a nosotros mismos y a quienes nos rodean. Las personas brillantes a veces hacen lo menos inteligente posible. En medio del estrés, en lugar de invertir, estos individuos se despojan del mayor predictor del éxito y la felicidad, su red de apoyo social. Innumerables estudios han descubierto que las relaciones sociales son la mejor garantía de mayor bienestar y menor estrés, tanto un antídoto contra la depresión como una receta para el alto rendimiento. Pero en lugar de eso, estos estudiantes habían aprendido de algún modo que cuando las cosas se ponen difíciles, los difíciles se van a un cubículo aislado en el sótano de la biblioteca. Estos mejores y más brillantes sacrificaron voluntariamente la felicidad por el éxito, porque, como a muchos de nosotros, les habían enseñado que si trabajaban duro, tendrían el éxito, y solo entonces, una vez que tengas éxito, serás feliz. Les habían enseñado que la felicidad es la recompensa que obtienes solo cuando te conviertes en socio de una empresa de inversiones, ganas el premio Nobel o te eligen para el Congreso.